Sean bienvenidos hermanos a este video que vamos a estar considerando el estudio de la Atalaya de esta semana. Queremos iniciar considerando el párrafo 1 que dice ¿en qué sentido debemos ser los cristianos como algunos árboles? La respuesta es que la naturaleza nos brinda lecciones valiosas sobre la flexibilidad y la adaptación. Y al observar algunos árboles notamos que tienen una característica única, y es su flexibilidad. Esta cualidad le permite mantenerse de pie, incluso cuando los vientos soplan con furia. En un sentido espiritual, podemos aprender de estos árboles, ya que debemos estar dispuestos a doblarnos como lo hacen ellos en el sentido de ser flexibles y razonables en nuestra vida. Esta disposición nos permitirá adaptarnos cuando nuestras circunstancias cambien y, lo que es igualmente importante, respetar las opiniones y decisiones de los demás. En un mundo en constante evolución, la capacidad de adaptación y la voluntad de considerar las perspectivas de los demás son cualidades esenciales para mantener relaciones armoniosas y prósperas espiritualmente. Además, en la ilustración hay dos árboles en medio de una tempestad de viento. Uno es flexible y sigue en pie, mientras que el otro se parte por la mitad por ser demasiado rígido. Así que podríamos hacernos esta pregunta: ¿qué clase de árbol prefiere ser usted? Ahora vamos a pasar a la pregunta 2. ¿Qué cualidades nos ayudarán a adaptarnos a los cambios y qué veremos en este artículo? El servicio a Jehová demanda una combinación de cualidades fundamentales, entre las cuales se destaca la humildad, la compasión y la razón. Estas virtudes no solo se acercan a nuestro Creador, sino que también nos ayudan a enfrentar los inevitables cambios en la vida, con resiliencia y equilibrio. En este artículo exploraremos cómo algunos cristianos han abordado exitosamente los desafíos del cambio empleando esta cualidad como guía. Observamos ejemplos inspiradores que nos motivarán a emular su actitud y a aplicar estas cualidades en nuestra propia vida. Sin embargo, antes de sumergirnos en esta experiencia, es fundamental analizar el ejemplo supremo de humildad y compasión y razón. Jehová y Jesús, ellos representan la personificación de estas virtudes y nos ofrecen una guía inquebrantable sobre cómo debemos vivir nuestra vida. Pregunta del párrafo 3. ¿Cómo sabemos que Jehová es razonable? Respuesta. Jehová, a través de su manera de actuar y sus principios, nos revelan que es un Dios que posee una firmeza inquebrantable, pero también una razón profunda. Al observar cómo se relaciona con su creación y cómo establece sus leyes y principios, comprendemos que su divinidad está enraizada en la lógica y la sabiduría. Dado que fuimos creados a su imagen y semejanza, poseemos la capacidad de adaptarnos a los cambios y emular a Jehová al ser razonable en nuestras decisiones y acciones. Pregunta del párrafo 4. Menciona un ejemplo que muestre que Jehová es razonable. Respuesta. La razonabilidad de Jehová quedó evidenciada en su trato con los israelitas. Este aspecto se destacó cuando ante la limitación de recursos de un israelita pobre que no podía ofrecer una oveja como sacrificio, Dios aceptaba con agrado una alternativa más accesible, como por ejemplo 2 tórtolas o 2 pichones. Esta comprensión y adaptación a las circunstancias individuales de sus siervos reflejó la consideración de Jehová, demostrando que no imponía un estándar uniforme, sino que se ajustaba a las necesidades de cada uno. Pregunta del párrafo 5. Menciona un ejemplo de la humildad de Jehová y otro de su compasión. Respuesta. La humildad y compasión de Jehová quedaron claramente manifestadas en 2 eventos notables de la Biblia. En primer lugar, vemos su humildad cuando permitió que Lot y su familia se refugiaran en Zoar, una ciudad que originalmente estaba destinada a ser destruida junto con Sodoma. Lot suplicó a Jehová que le permitiera refugiarse allí, y Dios en su humildad accedió a su petición.
demostrando su disposición a considerar las súplicas de sus siervos. En segundo lugar, encontramos un ejemplo de su compasión en la historia de los ninivitas. A pesar de su maldad, cuando los habitantes de Nínive se arrepintieron sinceramente, Jehová en su compasión decidió no destruir la ciudad. Estos episodios reflejan la naturaleza amorosa y compasiva de nuestro Dios. Pregunta del párrafo 6. ¿Qué ejemplo demuestran que Jesús es razonable como Jehová? Respuesta. Otro ejemplo que demuestra la razonabilidad de Jesús se encuentra en su relación con Pedro. A pesar de haber dicho que aquellos que lo negaron serían rechazados, Jesús no rechazó a Pedro cuando negó conocerlo en 3 ocasiones. En lugar de eso, después de su resurrección, Jesús se apareció a Pedro y muy probablemente confirmó su perdón y amor. Esto demuestra la razonabilidad de Jesús al reconocer el arrepentimiento sincero y la lección de humildad aprendida por Pedro. Pregunta del párrafo 7. De acuerdo con Filipenses 4:5, ¿qué reputación queremos ganarnos? Respuesta. El versículo de Filipenses 4:5 nos insta a ser razonables, lo que implica no ser estrictos, inflexibles o tercos en nuestras interacciones o decisiones. Esto nos recuerda que al ser razonables, estamos siguiendo el ejemplo de Jehová y Jesús, acercándonos más a su imagen y semejanza. Al adoptar las cualidades de la razón en nuestra vida, demostramos una disposición a comprender y adaptarnos a las circunstancias, lo que refleja el amor y la paciencia de nuestro Creador. Pregunta del párrafo 8. ¿Qué puede ayudarnos a ser razonable cuando cambian nuestras circunstancias? Respuesta. Vemos que debemos concentrarnos en los aspectos positivos de la situación. Esto puede ayudarnos a mantener una actitud positiva a pesar de los desafíos. Siempre hay oportunidad para el crecimiento espiritual y personal. También, hacer cosas por los demás es fundamental en el servicio. También hacer cosas por los demás. El servicio y la ayuda a los demás nos mantiene ocupados en una actividad significativa y nos alejan de preocupaciones y pensamientos negativos. Pregunta del párrafo 9. ¿Qué es un matrimonio de misioneros para enfrentar dificultades que no esperaba? Respuesta. Se propusieron mejorar su servicio, como por ejemplo predicar por teléfono y comenzar un curso bíblico. Esto le permitió continuar siendo efectivo en su labor misionera, incluso cuando no podían reunirse físicamente con los hermanos. También aceptaron el apoyo y el ánimo de la congregación. El gesto de una hermana que le enviaba un mensaje con un texto bíblico todos los días durante un año fue un ejemplo de cómo la compasión y el amor de los hermanos pueden marcar la diferencia en momentos difíciles. Pregunta del párrafo 10. ¿Qué hizo una hermana para adaptarse a una circunstancia totalmente nueva? Respuesta. El testimonio de nuestra hermana Cristina es un claro ejemplo de cómo enfrentar los cambios imprevistos con una actitud positiva, ya que esto puede llevar a inesperadas bendiciones. Cuando su congregación de habla inglesa se disolvió, en lugar de quedarse de brazos cruzados, se dedicó a trabajar arduamente en una congregación de habla japonesa. La ayuda de su ex compañera de trabajo para mejorar su japonés fue fundamental, y con el tiempo esta misma amiga mostró interés en aprender por la Biblia. Este relato nos enseña que al mirar hacia el futuro con optimismo y mantener una actitud positiva, los cambios inesperados pueden convertirse en fuente de bendición que nunca hubiéramos imaginado. Pregunta del párrafo 11. ¿Qué hizo un matrimonio para enfrentar sus problemas económicos? Vemos que en lugar de permitir que sus problemas económicos lo abrumaran, se enfocaron en ayudar a los demás mediante la predicación. A pesar de las restricciones, dedicaron más tiempo a predicar y a enseñar a otros acerca del mensaje del reino. Esta actitud de servicio le brindó un sentido de propósito y evitó que se preocuparan excesivamente por sus dificultades financieras. Pregunta del párrafo 12. ¿Cómo puede ayudarnos el ejemplo de Pablo a ser flexibles en la predicación? Respuesta. Siguiendo el ejemplo de Pablo, en nuestra predicación podemos ser más efectivos si somos flexibles y adaptables. Esto lo hacemos
Cuando escuchamos y comprendemos las creencias y las necesidades de las personas a quienes predicamos, ya que esto nos permitirá presentar el mensaje de una manera que resuene con ellos, lo que aumenta la posibilidad de que lo acepten. Pregunta del párrafo 13. ¿Qué peligro evitamos si respetamos las opiniones de los demás? El respeto por las opiniones de los demás es un principio clave para mantener la paz y la unidad en la congregación cristiana, y nos ayuda a seguir el ejemplo de Jesús y de Jehová, quienes son razonables y compasivos en su trato con su pueblo. En la ilustración vemos el mismo árbol flexible se dobla ante la tempestad del viento. En un círculo aparece un hermano que mira con cara de desacuerdo a otro hermano que está sosteniendo un vaso de cerveza. Si somos razonables, respetamos las opiniones de los demás. Pregunta del párrafo 14. ¿Qué principios bíblicos deberían influir en nuestra forma de vestir y arreglarnos? Respuesta. Jehová nos ha provisto de valiosos principios que sirven como guía en nuestra vida. Un ejemplo de esto se encuentra en 1 Timoteo 2:9, donde se nos anima a vestir con modestia y buen juicio. Además, el apóstol Pedro nos aconseja en 1 de Pedro 3:3 que en lugar de enfocarnos excesivamente en nuestra apariencia externa, el adorno más valioso debe ser la persona secreta de corazón. Estos principios nos enseñan a no hacer de nuestra vestimenta el centro de atención y a enfocarnos en aspectos más profundos y espirituales de nuestra vida. En la ilustración, el mismo árbol flexible se dobla ante la tempestad del viento. En un círculo aparece un hermano de mucha cultura posando juntos para una foto en una asamblea. Llevan estilo de ropa muy distintos, pero todos son apropiados para un cristiano. Si somos razonables, respetamos las opiniones de los demás. Párrafo 15. ¿Qué leyes y principios bíblicos nos guían a la hora de tomar decisiones relacionadas con la salud? En la comunicación, vemos que en la congregación es común encontrar diferentes enfoques en lo que respecta al cuidado de la salud. Mientras algunos cristianos eligen la medicina convencional, otros prefieren la medicina alternativa. Aunque podemos tener opiniones firmes sobre estos temas, es esencial recordar y respetar el derecho de nuestros hermanos, ya que ellos tienen para tomar sus propias decisiones en asuntos de salud. Esta actitud de respeto y tolerancia contribuye a mantener la armonía y la unidad en la congregación. En la ilustración vemos el mismo árbol flexible se dobla ante la tempestad del viento. En un círculo aparece una palma de una mano con medicamentos tradicionales y otra palma con hierbas medicinales, una botellita homeopática. Si somos razonables, respetamos las opiniones de los demás. Pregunta del párrafo 16. ¿Cómo pueden los ancianos ser razonables con sus compañeros? Si bien un anciano puede tener sus propias opiniones y puntos de vista, debe ser razonable al apoyar las decisiones tomadas por la mayoría del cuerpo de ancianos, siempre que no viole ningún principio bíblico. Esto promueve la unidad y la armonía en la congregación y muestra una actitud de servicio y amor hacia los demás. Pregunta del párrafo 17. ¿Qué bendiciones recibimos si somos razonables? Lo más importante es que ser razonable nos hace felices, ya que sabemos que estamos siguiendo el ejemplo de Jehová, quien es un Dios razonable y compasivo. Al reflejar estas cualidades divinas en nuestra vida, experimentamos la satisfacción y la alegría de vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer un repaso. Pregunta 1 de repaso. ¿Qué nos enseña Jehová y Jesús sobre lo que significa ser razonable? Respuesta. La enseñanza que nos brinda Jehová y Jesús sobre la razonabilidad se centra en la humildad y la compasión. Jehová, como un Dios firme pero razonable, se ajusta a los cambios para lograr su propósito. Jesús en su ministerio mostró razonabilidad al ayudar a personas con diversas creencias y antecedentes. En consecuencia, ser razonable implica ser flexible y comprensivo, siguiendo el modelo divino de comportamiento. Pregunta 2 de repaso. ¿Por qué es importante ser razonable cuando las circunstancias cambian? La importancia de ser razonable durante el cambio en las circunstancias se debe a nuestra capacidad para adaptarnos de manera efectiva.
Los cambios repentinos como crisis económica o problemas de salud pueden generar ansiedad y dificultades. Ser razonable implica adaptar la realidad, enfocarse en soluciones, mantener una perspectiva positiva y estar dispuesto a ayudar a otros. Esto facilita la superación de obstáculos y la gestión exitosa de situaciones cambiantes. Pregunta 3 de repaso. ¿Cómo contribuye una persona razonable a la paz de la congregación? Una persona razonable desempeña un papel esencial en la paz de la congregación al demostrar respeto por las opiniones y decisiones de los demás, al evitar imponer sus propias perspectivas y aceptar la diversidad de opiniones. Al evitar imponer su propia perspectiva y aceptar la diversidad de opiniones, contribuye a evitar conflictos innecesarios y divisiones en la congregación. Esto promueve un ambiente de unidad y armonía, fomentando así la paz espiritual y la cooperación entre los hermanos en la congregación.